Manolito Gafotas, una palabra tuya, lo que me queda por vivir, lugares que no quiero compartir con nadie. Elvira Lindo, que despierta pasiones. Una escritora que además es de esas escritoras que es como es como es. No tiene tres ni revés. Ella es así, como aparece en sus libros, como se muestra, a la que quieren ustedes tanto. Y yo también. Elvira. Pues gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos contentos de tenerte aquí en Palabras a Medianoche. Yo también, de estar aquí. Y de que nos cuentes qué lugares son esos que no quieres compartir con nadie. Bueno, el título es una ironía sobre algo que me ha sucedido durante todos estos años en los que he vivido gran parte del año en Nueva York. La gente se dirigía a mí a través de internet o por carta, me escribía y me pedía consejo, porque realmente es un destino al que van muchos españoles, aunque solo sea por un puente, ¿no? Y llegó un momento en el que yo la verdad no quería ir dando consejos y direcciones a la gente, porque decía todo el capital de las cosas que yo he aprendido aquí, que me han costado tanto trabajo para comprender esta ciudad, pues los voy a perder recomendando 3 restaurantes o yo qué sé, o 3 paseos, ¿no? Entonces pensé en escribir un libro sobre mi vida en la ciudad, ¿no? Y realmente no es una guía, es un diario sobre una ciudad en la que paso algo más de 6 meses al año, que ya forma parte de mi vida. Yo sabía que hay muchos escritores que han escrito su libro de Nueva York. Eso es lo que en un principio me echó para atrás, pero también al final fue el motivo por lo que lo hice, porque dije, si cada escritor que vive aquí o que ha venido aquí escribe su libro sobre la ciudad, ¿por qué no voy a escribirlo yo? Lo que pasa es que a mí me ha parecido al leer este libro, Elvira, que es un testimonio muy personal. Es decir, que al final lo que haces es utilizar una serie de sitios para abrirte tú, y es un viaje hacia adentro. Sí, es un viaje hacia adentro. Por eso yo creo que lo han entendido muy bien los lectores por las cartas que yo he ido recibiendo de lectores y que sigo recibiendo. Ellos lo han entendido muy bien, saben que es un viaje hacia, no sé, que es más bien un recorrido íntimo más que un recorrido callejero, ¿no? Oye, qué éxito lo de Manolito Gafotas. ¿Tú alguna vez cuando lo escribiste pensaste que eso iba a tener tanto éxito? No, la verdad es que no. O sea, ¿y a qué lo atribuyes? Pues que yo creo que sobre todo al humor. Al humor. Yo creo que es un libro que ha llegado a todo el mundo, probablemente, quiero decir, a gente de todas las edades a través del humor. Y entonces, eso lo ha acercado a los niños y también lo ha convertido en un libro más adulto de lo que suelen ser los libros para niños. Es un libro humorístico fundamentalmente. La gente joven, dices tú, no se merece que le digamos día tras día que esto es una mierda y que no tienen futuro. Hombre, sobre todo porque solemos decirlo los que de alguna manera hemos sido responsables del presente, ¿no? Entonces yo creo que debemos contribuir de la manera que sea, reivindicando, protestando, denunciando, hablando, expresando, digo los que no tenemos ningún poder salvo ese, ¿no? Debemos contribuir a la mejora del país, que creo que nos tiene a todos muy preocupados, pero que tenemos que buscarle una salida y un futuro, porque yo esas visiones catastrofistas y tan autodestructivas ¿a qué llevan? A nada. A que nos suicidemos todos. No, porque dices, ¿qué se puede hacer? ¿Que se vaya toda la juventud española preparada afuera? Bueno, se está yendo mucha, se está yendo cada vez más. Pero claro, yo creo que
hay que darle un vuelco a esto, un vuelco importante, porque creo que somos muchos los que estamos muy preocupados. Un vuelco, Elvira, que a lo mejor en esto coincidimos tú y yo, tiene que venir sobre todo de la sociedad civil. Por supuesto, y de la sociedad civil y de que tenemos que cambiar a nuestra clase política para que nos representen más. Yo precisamente el domingo voy a publicar un artículo, he pasado pues una semana, bastante tiempo en el Gregorio Marañón en Madrid porque tenía allí a mi padre internado. Entonces estás viendo trabajar a la gente, el trabajo físico, el trabajo intelectual de los médicos, las enfermeras, el trabajo físico, el trato con la gente, la paciencia, la sensibilidad, el cuidado, etc. Yo cuando leo palabras sobre España, sobre un país en el que la gente trabaja menos o en el que la gente es menos diligente o menos seria, etc., me revuelvo porque yo veo trabajar mucho a la gente y muy bien y con mucha profesionalidad. Entonces creo que a lo mejor es que los que nos han representado no han estado a la altura de muchos trabajadores españoles. Tú has sido muy crítica con esto, lo has dicho muchas veces, y me ha dado la impresión, bueno, la impresión no, casi diría que tengo como la certeza de que no te gusta que todo esté tocado por la política y de que todo sea política. No, me gustaría que hubiera mucha más iniciativa ciudadana. Creo que la había en España, creo que se perdió un poco. Creo que, por ejemplo, en la transición de la que tanto se habla, etcétera, yo que vivía en un barrio, creo que era vivísima la participación ciudadana. Yo creo que hubo una invasión de la clase política que, de alguna manera, todos nos creímos que la democracia era que la clase política ocupara todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, como esa clase política no ha sido en un tanto por ciento demasiado elevado, ha sido corrupta, ha prevaricado, o nos ha acostumbrado también a que todo se mueve por tráfico de influencias, cosa que ha casado bien con el carácter español, que es darle mucha importancia a la familia y colocar a primos, amigos, etcétera, familiares. Pues, colócanos a todos. Pues yo creo que eso ha restado sentido a un espíritu más ciudadano, más democrático, más participativo. ¿Tú echas de menos más participación? Yo echo de menos, en realidad, sí, echo de menos que, pues, que los sitios estén llevados por profesionales que de verdad estén implicados en lo que hacen. Por eso que te decía, el hospital. ¿Por qué funciona un hospital así? Porque está en manos de profesionales. Porque hay mucha gente trabajando y muy bien. Sí. Entonces, pues a mí me emocionaba porque a toda esa gente les han bajado los sueldos, quiero decir que tienen vidas tan duras a veces como las de sus propios pacientes, ¿no? Entonces, no creo que estén los médicos muy bien pagados. En muchos casos son autoridades internacionales, ¿no? Entonces, sin embargo, encuentras que hay una vocación ahí que mueve todo. Creo que es un problema de organización, no creo que es un problema de valía de la gente para nada. Y de gestión, tal vez. Y de gestión también. Y de gente que no ha sabido tomarle el pulso a las cosas y que ha ido a lo suyo y que ha pensado en lo suyo antes que en lo de todos. No sé, se mezclan allí. Es complicado, pero yo por eso esa visión pesimista creo que se puede tener ahora mismo. No sé si pesimismo constructivo es un oxímoron, pero creo que se puede ser muy crítico, sí, y que al mismo tiempo hay que, sobre todo, yo creo que los nihilistas deben ser aquellos que no tienen hijos, porque los que tenemos hijos estamos muy preocupados de verdad, sinceramente, por la gente joven. Sí, tú lo has dicho con una claridad enorme, como pocas personas lo han dicho, que estamos todo el santo día diciéndoles que esto es una porquería y que no tenemos derecho a decírselo, y menos todavía que no tienen futuro. Y menos nuestra generación. Y menos nuestra generación, efectivamente, muchísimo menos nosotros. Bueno, háblanos también un poco de tu faceta como actriz. Uy, pues... Porque también te sientes actriz y has sido actriz. He hecho ahí unos papelillos, pero pues ha sido una faceta
muy cómica en general, ¿no? Y que estaba relacionada con lo que escribía, porque en muchos casos eran papelillos que yo formaban parte de guiones que yo escribía. Entonces ahora he hecho un pequeño papel para un corto que he escrito y ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué trata el corto? es un cuento mío que se llama Papá se ha ido Sí. y que se va a estrenar en breve. A mí lo que me gusta fundamentalmente es escribir para actores. Sí, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. Los actores se quejan mucho, constantemente, de que no hay guiones. Y tiene mucha razón. No de que no hay guiones, sino, no sé, en realidad creo que el cine español, bueno, ahora lo que más hace falta es dinero. Sí, Ahora bueno, ya, sí, sí. esto es lo primero que hace falta, pero también es verdad que le faltaban historias Eso que es. conectaran Sí. con el público, ¿no? Entonces, sí que es verdad, si se quejan tienen razón. Lo que me queda por vivir. ¿Te recuerda algo eso? Pues me recuerda ahí un libro en el que estuve trabajando bastante tiempo. Te llevó tiempo. Me llevó tiempo, sí. ¿Qué te queda por vivir? Todo. Mucho. Pues sí, yo creo que, hombre, quién sabe, la vida es tan azarosa que igual salgo ahí y me pilla un coche, ¿no? No, por Pero Dios. si esto No. si esto no fuera así, o si vivo todos los años que espero, que yo espero vivir, si puedo, bastante. Aspiras a irte la última. Pues hombre, no, la última de mi casa no. No, eso no. No, de mi casa me gustaría irme la primera, pero vamos, pero que pudiera vivir bastantes años. Yo sí, sí, sí. Yo me acuerdo que Marcello Mastroianni decía, a mí me gusta vivir y aunque me sacaran así a tomar el sol en una silla de ruedas, etcétera, yo no sé si tanto, pero sí que me gusta vivir y además tengo un sentimiento de protección hacia las personas que quiero y no sé si es una manera de sentirte importante, igual es eso, ¿no? Igual es más vanidad que otra cosa, pero creo que soy necesaria para una serie de personas. Una palabra tuya, que es otro libro tuyo, que a mí me gustó especialmente. Siempre me he preguntado si después, cuando pusiste ese título, pensaste en una palabra tuya bastará para sanarme. Bien. Sí, sí, sí. Viene de ahí. Lo curioso es que como la gente, para mí era obvio, Sí. pero gente más joven que leía ese libro no hacía no establecía la relación porque no habían ido a misa. Entonces, pues, pero la relación es bonita, esas palabras son bonitas, ¿no? Sí. Una palabra tuya bastará para sanarme. Tantas veces en la vida Sí. ocurre eso, ¿no? Que las palabras de otros sirven para consolarte y para salvarte. No salva la palabra. Yo creo que o sea, creo que nos salva las palabras según quien las diga, según cómo se digan, según lo que signifiquen de verdad. Y según cuando nos las digan también. Sí, Claro. claro. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás escribiendo? Muchas cosas. Porque, aparte de tus artículos, Sí. por cierto, que luego te voy a decir algo de tus artículos. Vale. Dime. Pues mira, he acabado de corregir un guión de Sí. cine, que a pesar de lo difícil que está todo, ya te digo, el dinero es el tema del cine Sí. ahora, que no le peguen una última, ¿sabes? Otro hachazo ya definitivo. Un hachazo porque acaban con una parte de la cultura importante en España, pero bueno, parece que todo apunta a que lo rodaremos a primeros de 2013. Eso. Y luego voy a sacar un libro, después de tantos años, de Manolito, Sí. dentro de un mes. Y Y- se llama Mejor Manolo. Mejor Manolo. Sí. Y hay mucho humor. Sí, Mucho humor. sí. A mí me hace gracia porque cuando yo empecé a escribir Manolito, se tomaba como algo curioso el que siempre estuvieran pagando las letras del camión, siempre tuvieran problemas de dinero, etcétera. Y ahora de repente es una familia igualada Sí, a muchísima más gente en España, ¿no? Entonces, pues sí, se habla, hay mucho humor y mucha falta de dinero. Que es lo que nos está pasando a todos, lo que pasa es que a unos más dramáticamente que a Sí, otros. sí, pero bueno, que es una familia de clase trabajadora y
y sufriendo la crisis. Pero bueno, lo he pasado muy bien escribiendo el libro, me ha gustado mucho hacerlo después de tantos años. Es más intencionadamente tiene más dobleces el humor, o sea, es más intencionadamente para adultos o para esa generación que se hizo lectora con el personaje. ¿Qué es más difícil, Elvira, escribir para adultos o para niños? No, es que yo no hago esa ¿Lo haces distinción. igual? No. Sí. ¿No haces esa distinción? No. 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 Es que tampoco esa distinción está en mí. Sí. Quiero decir que creo que entiendo la psicología infantil y está en mí también, ¿no? Sí. Entonces creo que he tenido la suerte de ir cumpliendo años e ir asumiendo la comprensión hacia diferentes etapas de la vida, y entonces no me resulta ajeno. Y los libros de Manolito, ya te digo que fundamentalmente se acercaban al público por el humor, Sí. no por una enseñanza pedagógica. Entonces no tenía la intención. A mí me parece que huyes incluso de la enseñanza pedagógica. Yo creo que deliberadamente te vas de eso. Lo que haces es justamente dar rienda suelta a la imaginación. Tuve algunos problemillas con eso, pero, sí. pero bueno, lo importante eran los libros. Cuando leo tus columnas últimamente, Elvira, te noto muy, pero muy enfadada. Sí, ya me lo han dicho. ¿Estás enfadada realmente? Yo noto que estás muy enfadada, que no te gusta nada lo que está pasando, ni lo que ves a tu alrededor. Es que no... es que creo que hay que estar un poco enfadado. Yo no soy una persona... ¿Estás indignada? Sí, claro. No soy una persona agresiva para nada, ¿no? A mí me da miedo esta situación, que está todo muy a flor de piel, y que ese enfado, si ese enfado, en mi caso es un enfado, pero yo no estoy en una situación desesperada, ¿no? Estoy mirando por la situación desesperada de otros, pero me da miedo que esta situación, este enfado legítimo que tenemos en algunas familias, se una con la desesperación económica, ¿no? Y esa desesperación económica pues haga brotar algún tipo de violencia. Eso me da mucho miedo. Por eso creo que tenemos que tener que hay que tener mucho cuidado con recortar asistencias sociales, porque nos estamos jugando algún tipo de brote violento ahora mismo en España. Entonces sí, estoy enfadada, claro, más bien estoy en estado de alerta, ¿no? Pensando qué pasará cuando familias que están viviendo de un paro se les acabe ese paro, de uno solo, o cuando se acabe la pensión del anciano, o cosas que a mí me inquietan y me alertan. Entonces no puedo por menos que expresar mi enfado y mis ganas de sacudir en un sentido figurado a las personas que creo que, como sin entender muy bien cuáles pueden ser las consecuencias, están recortando la vida de la gente hasta un punto que no es admisible. Se nota mucho en esos artículos tuyos, en esas columnas, que la política de los políticos te aburre un montón. No te, sí, no me interesa mucho. No, realmente no que no te guste, no, que te aburre directamente. Me aburre, sí, me aburre. O sea, yo, la verdad, a veces hablo de ella porque está relacionada con la vida que tenemos, con la libertad, con los presupuestos para cultura, con los recortes en sanidad o en educación. Entonces, claro, tienes que nombrar a las personas que son responsables de estas decisiones, pero a mí, por ejemplo, cuando en algún momento de mi vida he trabajado en la radio fundamentalmente, he tenido que hacer informativos y seguir lo que hacía determinado concejal o determinado consejero, etcétera, pues la verdad me aburría bastante. Me aburre ese lenguaje, porque como además se ha estereotipado mucho, entonces pues hablan unos como muy parecidos a otros. Encuentras
a pocos políticos que se expresen como nos estamos expresando tú y yo ahora, con el lenguaje, con el español común, no con una especie de palabras ahí que se utilizan. Con el román paladino en el que habla cada cual a su vecino, que dice el clásico. Pues con un idioma más Sí. expresivo y más bonito, Sí, ¿no? sí. Que con esas frases hechas que ya han constituido la palabrería política, esa jerga, y que en el fondo a veces ocultan el que no se tiene mucho que decir. ¿Tú crees que no se tiene mucho que decir Yo probablemente? creo que se debería decir más, por- pero que a lo mejor Sí. se echa mano de... Es igual que cuando tú hacías un examen en el instituto Sí. y decías, pues no me lo sé, pero aquí le pongo dos o tres Cháchara y palabras huecas. cosillas que... Sí. y echabas mano de una frase que habías pillado por aquí, otra por allá, pero Hinchar el perro, dicen en Castilla la Vieja. hinchar el perro. Hinchar el perro, hinchar el perro. Bueno, Elvira, pues qué a gusto se está contigo y cuántas cosas dices de buen sentido, que yo creo que son las cosas de las que habla la gente normalmente y las que nos preocupan y nos inquietan, porque a veces también te tengo que decir que hay escritores que están como, no sé, como en una especie de bola de cristal y hablan de unas cosas que no siempre interesan a todo el mundo. Ya, Eso es se da verdad. también. Hombre, porque ya digo, yo estoy mucho estoy muy inmersa en la sociedad en la que vivo. Entonces me gusta hablar de lo que pasa. También he estado muy relacionada con el periodismo y eso también que ha influido en mi manera de ser. Y también he trabajado en la radio y yo creo que eso hay una vocación como de expresarte y que te entiendan, ¿no? Entonces, sí que realmente cuando escribo quiero que se me entienda. Lo Y consigues, te aseguro que lo consigues. eso espero, ¿no? Que ser, no sé, o sea, lo que más miedo me da es ser malinterpretada. Bueno, pero no te preocupes que de eso ya se encargarán los críticos. Bueno, Se nos fue el tiempo, una vez más. El tiempo siempre nos hace falta. ¿A ti te llega el tiempo para todo, Elvira? no. Sí. Me faltarían, yo creo, como unos 50 años más, una cosa. O sea, aparte de los que voy a vivir, medio siglo más. Se nota que te gusta la vida Sí, y, claro. que apuestas por ella definitivamente. Ya te digo que hay personas que piensan, no le hago falta a nadie, y yo pienso, le hago falta a varios... ¿no? Eso es una forma de mirar la vida, no solamente por lo que tú vas a vivir, sino por estar presente en la vida de otros. Yo tengo un amigo que muchas veces le he escuchado decir que las personas tenemos que entender que hemos nacido para cuidar a otras muy concretas y que tenemos una obligación, pero fundamental, que no es que tengamos que cuidar de nosotros, es que hemos venido a cuidar de unos seres con nombres y apellidos Sí, sí. y que están ahí y que esa es nuestra gran responsabilidad en esta vida y que traicionarla sería una catástrofe. Sí, claro, por supuesto. Ahora yo también tengo mis cuidadores, ¿eh? Hombre, me lo Y imagino. bastante buenos y bastante atentos. Nos cuidamos los unos a los otros. Aquí en Palabras a Medianoche nos cuidamos los unos a los otros, los que están al otro lado Claro. y los que estamos a este. ¿A que sí? Bueno, pues muchas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros. Hasta dentro de unos días. Gracias.